Bueno, muy buenas noches. Este es el último reto, el reto sobre el capítulo 2 de la estrategia del Océano Azul. Ya les voy a mostrar la pantalla completa. Perfecto. Bueno, digamos que este capítulo en general empieza... Un momento, por favor. Bueno, empieza como con las herramientas y los esquemas analíticos. Entonces, este capítulo, a ver, empiezo dando como mi punto de vista. Al principio mencionaba mucho de que se presenta mucho silencio sobre las herramientas para el éxito de un océano azul o de la implementación de un océano azul. Esto me parece muy absurdo, o sea, me parece algo muy egoísta, porque pues si vemos que es una estrategia buena, que funciona, que nos saca como de esa zona de confort, ¿por qué tener por qué no dar a conocer esas herramientas o esas posibles ayudas para un océano azul? Pero también se pone uno a pensar en que sería demasiado, si esas herramientas se dieran a conocer tan fácil, sería muy obvio montar, o sea, sería muy fácil montar un océano azul y sería como que ya se volvería más fácil un océano rojo porque se crea una competencia, por decirlo así. Bueno, esto, digamos que para crear un océano azul hace falta que se presente el fracaso de los avances, lo mencionaba también el libro, y menciona como el ejemplo de una industria vinícola, industria de vinos en Estados Unidos. Dice que allí como que el consumo total de vino es el tercero más grande del mundo, si no estoy mal, pero que se presenta una competencia muy intensa porque los vinos como que dominan el mercado, incluso en partes pues como en California, creo que mencionaba, y que estos vinos de allí competían con vinos pues importados de Francia, de Italia, de Alemania, de muchos países. Entonces se veía como una presión muy grande para reducir los precios. Entonces ya como que, como con el paso del tiempo habían perdido como su atractivo. Por decirlo pues de alguna forma, obviamente pues tampoco va a ser mucha la diferencia. Bueno, empecemos con el cuadro estratégico. El cuadro estratégico tiene dos propósitos. Entonces, uno es diagnosticar, las variables. Eso significa como diagnosticar pues sobre lo que yo voy a competir en la industria actualmente y construir como una estrategia más contundente de los océanos azules. Menciona mucho la curva de valor porque este es como el componente básico más, el que más resalta de, del cuadro estratégico. Y dice que consiste pues como en una representación gráfica del desempeño de una compañía con respecto como a variables de la competencia de la industria. Pues el segundo propósito es construir las estrategias que se debe enfocar pues como a que las estrategias se debe enfocar a estrategias en alternativas que no afecten o digamos mirar lo que no están ofreciendo los competidores para yo basarme de ahí, porque nada me va a servir a mí pues tratar de vencer a los competidores y yo lo que quiero o lo que plantea los océanos azules es minimizar la competencia. Eh, pues sí, más o menos así lo entendí. De hecho, por eso están las dos imágenes. Me gustó mucho la imagen de los barquitos porque hace como total referencia a los dos temas, del océano rojo y el océano azul. Bueno, venimos con el esquema de las cuatro acciones. Entonces este esquema nos da como a entender, a ver, los autores planteaban cuatro ideas sobre la curva o sea, como para crear una curva de valor, planteaban cuatro ideas que diferenciaban, cuatro preguntas para la diferenciación de empresa como tal, o sea, para ayudarme a conocer y diferenciarme de los demás y para bajar el costo y crear valor. Entonces la primera pregunta era eliminar, entonces, cuáles valores o cuáles variables que la industria da por sentadas se deben eliminar. Entonces, decía que aquí se desarrollan ideas para reducir la estructura de costos. La segunda era reducir, entonces, cuáles variables se deben reducir
muy por debajo de la norma de la industria. La tercera era implementar, un momento por favor, cuáles variables se deben incrementar muy por encima de la norma de la industria, y la cuarta era cuáles variables se deben crear porque la industria nunca las ha ofrecido. Esas dos últimas incrementan el valor para los compradores y generan una nueva demanda. Entonces, esto nos hace referencia pues como que, a ver, las dos primeras permiten desarrollar ideas para reducir la estructura, reducir los costos en comparación pues como con los competidores. Y las dos últimas me ayudan a reconocer la manera de incrementar el valor para los compradores y generar demanda. En conjunto, pues esas variables me permiten hacer un análisis de cómo reconstruir como elementos diferenciadores que generen valor, por decirlo de alguna forma. Que aquí pues en el capítulo se llama curva de valor. Bueno, aquí sería la utilidad de curvas de valor. Digamos que aquí se generan varias preguntas. Bueno, qué pena, me faltó en el capítulo anterior explicar algo que estoy viendo en este momento. Bueno, resulta que a partir de esto, el libro mencionaba como dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. Entonces el eje horizontal era como una variedad de atributos en los que el sector pues como que invierte dinero y compite. Y el eje vertical, que era el nivel de oferta de cada atributo, según pues como la percepción de los compradores. Entonces realizaban un comparativo dando como un ejemplo, por decir, el eje horizontal se basaban en variables como el precio del vino, que la imagen fuera elegante, que fuera como llamativa, que se hacen en los viñedos, se dice, creo, si no estoy mal, se hacen grandes inversiones de marketing, porque aquí apremia como la estética, como todo ese nivel, pues como lo superficial de ese mercado. Entonces se vuelve un mercado un poco saturado. La calidad del añejamiento del vino también en este caso es importante, el prestigio que tenga el viñedo, la sofisticación del sabor del vino y pues una gama diversa de vinos. Eso haría parte del eje horizontal. Y el eje vertical nos mencionaba, pues digamos que ese fue el que más enredadito me pareció, pero era como, o sea, al generar una puntuación más alta, por ejemplo, pues una puntuación más alta como con respecto a calidad, a mejoría, sofisticación, bueno, y a muchas otras variables o factores, me iba a traer más compradores, pero a la vez me iba a generar un precio más elevado. O sea, era como una recopilación de variables. Bueno, esta matriz también que vemos aquí, que se llama también la matriz eliminar, reducir, incrementar y crear, estimula a las compañías no solo pues como hacer las cuatro preguntitas que están en el cuadro, sino como actuar con respecto a ellas, no solo dejarlas ahí, sino generar una nueva curva de valor con respecto a ellas. Entonces ellas se obligan como, las empresas se obligan como a buscar diferenciación y bajo costo, identifican si están orientadas a incrementar, a crear valor, elevando pues su estructura. Digamos que sus gerentes pueden comprender esto muy fácilmente porque no vemos que no es compleja la estructura, nos ayuda a examinar exhaustivamente. Y pues otra cosita que de pronto no la puse ahí es que los autores se basaban en tres características: el foco, que era como como una suma de esfuerzos que abarcaban todas las variables clave como de la competencia; la divergencia, que era que no toma a los competidores como punto de referencia, sino que busca alternativas; y el mensaje contundente, que comunicaba pues una idea clara, anunciaba la oferta pues como de manera confiable y así captaba el interés de los clientes. Bueno, ahora sí, vamos a la utilidad de curvas de valor. Aquí mencionaba, ay, qué pena.
Ay, ¿qué es esto? Mencionaba, ay no, un momento. Bueno, mencionaba la utilidad de curvas de valor, que se basaba el libro como en varios subtítulos, por decirlo así. Voy a ir por aquí porque esto me está como enredando. Bueno, entonces, primero una estrategia de Océano Azul era la que permitía como visualizar si la compañía carecía como de foco, divergencia o mensaje contundente, que fue lo que acabé de explicar. Una compañía atrapada en un océano rojo era cuando la curva de valor como que se parecía a la de sus competidores, entonces pues estamos prácticamente en el océano rojo, no estábamos avanzando, o tenemos pues un crecimiento lento. Ofrecer más sin nada a cambio era cuando la curva de valor mostraba que el desempeño de la empresa, de la compañía, era muy alto en todas las variables, entonces es preguntarse pues como si estas inversiones sí se están viendo reflejadas, si yo sí estoy viendo la rentabilidad, si estoy viendo la innovación, o sea, todo va tan bien que me preocupa, así lo entendí. Una estrategia incoherente, bueno, esta era como cuando la curva tiene muchas variaciones, cuando es como muy en zigzag, cuando es probable que se base o sea, dicen que cuando la curva está muy en zigzag es probable que se base como en ideas secundarias, o sea, que no se enfoque como tal en eliminar competencia, sino en otro tipo de cosas. Contradicciones estratégicas es cuando se ofrece un alto nivel pues, de una variable competitiva, pero descuida como las otras, las que apoyan. Y una compañía encerrada en sí misma es el tipo de lenguaje pues, utilizado en el cuadro estratégico. Esta nos da a conocer si la visión estratégica de la compañía está construida desde una perspectiva de afuera hacia adentro. Digamos que características o elementos plantean cómo comprender la situación actual de una empresa. Ahora basándonos como en el cuadrito que vemos aquí, si me logro correr, así. Sería otra vez el ejemplo del capítulo 1 del Circo de Soleil comparado con un circo tradicional. Entonces vemos que, por ejemplo, el Circo de Soleil no significa que siempre tiene que estar como a tope con todo, o sea, tiene que tener todo perfecto. Ejemplo, los circos tradicionales utilizan animales, ventas por pasillos, varios escenarios, mientras que este es el circo de Sol, espérenme que me confundí. Ah, sí, el circo tradicional utiliza mucho estas variables, por eso la curva está de media a alta. En cambio, el circo de Soleil está pues abajito porque ellos no se basan en eso. De hecho, no mencionaban como que no les gustaba usar mucho como los animales, tanto como los circos tradicionales. Bueno, en humor y diversión y acróbatas y riesgo lo vemos muy parejo, porque pues es como más la reacción que tienen los clientes o pues las personas que los van a ver en la carpa, como podemos ver, pues y como se mencionaba en el capítulo 1, la carpa es algo muy del circo tradicional y sin embargo no les daría mucho resultado porque se genera mucha competencia, o sea, todos los circos tradicionales son en una carpa, mientras el circo de Soleil genera como mucha expectativa porque no es, o sea, es algo totalmente diferente, es algo elegante, es algo distinto. Y ya por aquí vemos el elemento diferenciador del Circo de Soleil, que es, por ejemplo, las múltiples producciones, la música artística, lo que se mencionaba de que ellos hacen como shows, como teatro, o sea, no es un circo de cualquier cosa. Bueno, esto sería como la presentación. Ay, se me va a descargar el computador. Y ya para terminar, esperen un momento. Bueno, ya para terminar, se mencionaba en el reto que dar como tres ideas de los tres aprendizajes de pronto que más nos gustaron. Bueno, digamos que yo en general el curso lo vi como de una manera al principio, de pronto creí que no tendría mucho que ver con mi carrera y ya cuando nos fuimos adentrando en este mundo
ya me pareció pues muy interesante, sí tiene que ver y obviamente con, yo diría que con todas las carreras. Me pareció muy interesante sobre todo leer sobre el avance o sobre cómo ha trascendido las estrategias de marketing, todo lo de crear empresa a medida pues que pasa el tiempo. Eh, Otra cosa que me gustó mucho del curso en general es que nos brinda a nosotros los jóvenes como estrategias, bueno, a todo el mundo, pero nosotros los jóvenes somos los que podemos cambiar estos pensamientos y podemos empezar a crear empresas diferenciadoras, no quedarnos con lo mismo que hay, lo mismo de siempre, sino generar ideas, generar como cosas nuevas. Entonces esto, digamos que eso fue algo que me gustó mucho del curso, que me impulsó a generar algo que pues yo tenía como digamos una idea, pero el curso me ayudó a plantear esa idea de otra manera. Me gustó mucho eso. A pesar de que es un curso netamente virtual, siento que hubo mucho contacto con el docente, que estaban muy bien los videos de las lecciones, pues yo comprendí muy bien los temas. Me gustaba leer los libros porque no era como, pues los capítulos que alcanzamos a leer, porque no era como un libro súper aburridor, que no me brindara nada, no, era un libro, pues eran varios capítulos que tenían temáticas diferentes, me gustaba que mencionaban muchos ejemplos como este del circo, entonces como que eh, esos capítulos generaban atención en mí y por eso es que traté de hacer pues como lo mejor posible los retos. Muchísimas gracias pues a mis compañeros, al docente por toda la enseñanza que nos brindó y esto sería entonces todo.